Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros sobre pensamiento y filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente. Y hoy vamos a colocar en nuestro anaquel de la biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía un volumen de ensayos sobre el pensamiento judío escrito por la filósofa, profesora de filosofía y doctora en filosofía moral en la Universidad Federico II de Nápoles, la profesora Emilia D'Antuono. La profesora Emilia D'Antuono, que como acabo de decir, dedica su trabajo universitario al estudio de la bioética, de la moral. También ha escrito trabajos muy valiosos acerca sobre todo del pensamiento judío del siglo XX. Ha publicado ya un libro sobre el pensamiento de Rosenzweig, que lo publicó en el 99 en Nápoles, y el libro como objeto que nos ocupa hoy, es un libro que, bueno, en este momento lo tengo frente a mí, cuyo título es L'umano al tempo del disumano, lo humano en el tiempo de lo inhumano, y lleva por título El hebraísmo europeo del Novecento, el pensamiento judío del siglo XX. El libro fue editado en el 2017 por la editorial Litos de Roma y es un libro sumamente útil. Primero, funciona muy bien como una acabada introducción al pensamiento judío del siglo XX, porque además de tomar como mojones en este trayecto, en este viaje por el pensamiento judío del siglo XX, a estaciones fundamentales en este trayecto, como Hannah Arendt, Rosenzweig, Levinas, agrega dos elementos que son el pensamiento de Primo Levi, del que precisamente no hace una lectura sesgadamente de literatura concentracionaria, es decir, no toma el pensamiento de Primo Levi solamente en su estatuto o su condición de testigo o en relación, como decía, a la literatura concentracionaria, sino que lo toma realmente como filósofo. Y entonces lo coteja, lo contrasta, lo enriquece, al colocarlo junto a los trabajos de Manuel Levinas, permite que aquello que en una primera mirada en Primo Levi puede ser una viñeta, todo lo trágica y relevante que sea, pero testimonial y literaria o histórica, bueno, le da una altura filosófica muy particular. Entonces, lo primero a destacar es, para quienes quieran, para los oyentes que quieran una lectura de Primo Levi no acotada a su función de literato o incluso ensayista, sino ver las líneas filosóficas y de pensamiento que se juegan en sus reflexiones, recomendamos de manera encomiable este texto. Otra cuestión que este texto tiene, hay una lectura de Franz Rosenzweig, a quien ya dedicamos la columna pasada, el texto del entendimiento sano y enfermo, del sentido común sano y enfermo,
hay una excelente introducción y reflexión a Franz Rosenzweig a través de la lectura que hace Rosenzweig del Cantar de los Cantares y el concepto de amor. Además, la filosofía de Rosenzweig es trabajada muy bien para quien entre nuestros oyentes tengan pretensiones filosóficas de segundo grado que quieran comparar con la filosofía de Hegel. Sabemos que muchos de nuestros oyentes también están involucrados en lecturas filosóficas más específicas. Bueno, allí también van a encontrar, o sea, van a encontrar tanto un Rosenzweig más accesible a partir de su lectura del Cantar de los Cantares y el concepto de amor, pero aquellos que busquen un Rosenzweig, si uno quiere, más denso, también van a poder encontrar aquí una buena cantera para extraer estas piedras. Luego también el libro trabaja muy bien el pensamiento judío como un pensamiento de la resistencia al día de hoy. El texto, y sobre todo a partir de Primo Levi y de Levinas y de la propia Hannah Arendt, plantea la cuestión de cómo resistir, cómo el pensamiento judío puede ser una herramienta política, etcétera, etcétera, una piedra de toque para una resistencia espiritual frente a la indigencia y el desamparo, podríamos decir, del mundo actual. Y aquí otra nota distintiva de este libro, un tema al cual el lector español, y aún el lector español interesado en temáticas de pensamiento judío, tiene poco acceso. El libro le dedica un hermosísimo, un precioso capítulo a las figuras de Enzo y Emilio Sereni. Enzo y Emilio Sereni fueron dos hermanos provenientes de una antigua familia judía romana, de esas familias, de esos judíos italianos que están en Italia antes que muchos italianos. Una familia de intelectuales, y estos dos hermanos dibujan la alegoría de la utopía judía, de los fracasos de las utopías judías y en alguna medida también los logros, porque Enzo, que nació aproximadamente en 1905, que fue asesinado en Dachau en el 44, fue uno de los militantes sionistas de izquierda, partisano, escritor, erudito, fundador del kibutz Givat Brenner en Israel, que, como dije, fue asesinado en Dachau, y un gran pionero del sionismo progresista. Y su hermano, Emilio Sereni, que nació creo que en el 1907 y falleció en el 1977, no fue asesinado en la guerra, fue un importantísimo militante comunista y senador de la República, un senador muy distinguido del PC, del Partido Comunista Italiano. Ella lo que muestra en estos dos hermanos es las dos almas del judaísmo, ¿no? Por un lado uno, y los dos hermanos con una gran amistad, pero con grandes discusiones y grandes disidencias políticas. Uno optó por una utopía y otro optó por otra utopía. Uno murió en Dachau, el otro llegó a ser senador de la República, pero que representan en el marco de la historia del judaísmo dos destinos y dos personajes que pueden estar en la familia de cualquiera de nosotros, pero que al mismo tiempo representan como una figura proyectada de ese espíritu utópico judío. De modo que
Yo recomiendo con especial ahínco este trabajo por todos estos escorzos, por todos estos perfiles. Es un libro tan erudito como eh, amigable eh, y, y honesto al rescatar estas figuras que muchas veces desconocemos, y poner a funcionar algunas figuras que ya conocemos, pero en un sentido filosófico, tal el caso de Primo Levi que referí recién. Así que, Jorge, recomendamos entonces este excelente trabajo de Emilia D'Antuono, L'umano al tempo del disumano, y que, bueno, que para nosotros como lectores españoles del español, es un lenguaje quizás que va fácil, ¿no? Que se puede leer y vale la pena. Sin duda es una muy buena recomendación, a pesar de que está en italiano, pero que seguramente es bastante accesible a mucha gente y el tema sin duda es suficientemente interesante para hacer ese esfuerzo. Así que gracias por esta recomendación y esperamos volver a contar contigo dentro de algunas semanas. Gracias a ti, querido Jorge.